Patricia, me decías hoy que en el caso de Sarmiento había muchas dudas, quizás ahora hay un poquito menos, pero el principal motivo es que lo habíamos invitado al doctor Gustavo Fabiani para que nos contara un poco cómo son los procedimientos. Es decir, en este caso, una persona accidentalmente estaban estando en Sarmiento, excavando, encuentra restos, lo ve como restos humanos, da aviso, a partir de ahí ya interviene la policía, la justicia, y quizás un día después o las horas que sean después le llega a usted seguramente en el servicio forense, claro, una muestra, me imagino. Exacto, exacto. Sí, básicamente cuando hay una persona fallecida, ¿no es cierto? Hay un periodo o hay etapas de descomposición de un cuerpo humano, ¿no es cierto? Eso aclararle a la gente. ¿Cuánto demora, por ejemplo, un cuerpo que está expuesto al Claro. ambiente y otro que está enterrado? Varía mucho si está en la intemperie, superficie o está enterrado, la época del año, la época climática también tiene mucho que ver, si está cubierto de ropa, descubierto, todo va variando, ¿no es cierto? Y hay varias etapas que se van sucediendo. La primera etapa, que es la etapa de pérdida de temperatura, la etapa fresca, donde el cuerpo humano, ya al dejar de latir el corazón, empieza a perder temperatura. Básicamente empieza a perder 1 grado por hora las primeras 6 horas, después va disminuyendo hasta llegar a la temperatura del ambiente donde está, en el soporte que está. Después empieza otra etapa, que es la etapa cromática, que por acción en la fosa ilíaca, en la región abdominal derecha, se empieza a poner de un color verde, por eso le llaman etapa cromática, y las tramas vasculares se empiezan a marcar más por la acción de la hemoglobina, que se va transformando y va cambiando la coloración, ¿no es cierto? Esas son 2 etapas que ocurren más o menos entre las 48 horas, las 2 etapas esas, y todo variando del soporte donde está el cuerpo, ¿no es cierto? La etapa después viene enfisematosa, que es cuando se empieza a hinchar por acción de los gases. Los gases generalmente son las bacterias que están en el intestino principalmente, que hay gérmenes aeróbicos. Que no es que sea una persona enferma la que tiene bacterias, todos tenemos muchísima cantidad de bacterias necesarias para la vida incluso. Claro, normal, habitan en forma normal en el cuerpo humano. Y que ayudan a los procesos de absorción de medicamentos. Exacto. Digestivos, hay bacterias que nos ayudan a la digestión. Bueno, esas bacterias, por ejemplo, las anaeróbicas, cuando ya la persona ha fallecido, empiezan a alimentarse del tejido humano, pues ya el mecanismo inmunológico nuestro no funciona, entonces empiezan a reproducirse y generan gases. Entonces empieza el periodo enfisematoso donde uno se hincha. Es por eso que cuando, por ejemplo, ustedes tienen que realizar una autopsia, ¿necesitan bajar la temperatura? Sí, es importante. Porque esos gases pueden terminar siendo Es importante, tóxicos. inclusive por normas de bioseguridad, porque hay gérmenes que son normales y gérmenes que no son normales, e incluso para protección de todo el personal forense, técnicos, auxiliares, es importante que tratar de no contagiarse de nada, ¿no es cierto? Los gases a veces rajan la piel. Sí, puede haber una meningitis y puede claro, haber una cuestión así. Claro, sí, totalmente. En la etapa de putrefacción, que ya es la etapa más avanzada, ahí la piel se rompe, se escapan los gases, y ahí es donde están activas las bacterias. Entonces ese es el periodo más delicado, digamos. Después ya viene la etapa de post-putrefacción, que empieza a achicarse el cuerpo, empiezan a quedar piel, humedad. Claro. ¿Cuándo se llenan de larvas o por qué tienen estado larvario? El estado larvario, para que se suceda, tiene que llegar algún insecto. Una mosca. ¿No es cierto? Una mosca. Si está enterrado en profundidad, es poco probable que lleguen, ¿no es cierto? Pero el que está o bien en superficie o arriba, digamos, llega la mosca, pone el huevo, ¿no es cierto? Y ahí empieza los estadios de larvarios, donde empiezan los famosos gusanitos a reproducirse. ¿Por qué se confundió esto entonces? ¿Por qué se manifestaba que había larvas en los restos? Claro, la verdad que eso está a cargo del doctor Pablo Flores, que está
Claro, el juez que está a cargo del segundo juzgado de instrucción en lo penal. Le cuento más o menos qué es lo que nos dijeron desde el Claro. juzgado hoy para poder introducirnos Ajá. al tema, porque al principio hubieron varias versiones, incluso una de que quizás los cuerpos eran de poca data en Claro, el tiempo y que claro. incluso hablaron que podía ser de cuerpos que hayan ya estado enterrados y para recuperar los cajones. Claro. Pero en el juzgado creen que hay que diferenciar los restos humanos con los restos de un equino de Exactamente. hace poco tiempo y que podría ser el causante de que hubiese el Claro. árbol en ese momento, el caballo. Eso es lo que confundió. digamos. Probablemente haya sido así y está en etapa de investigación, pero había restos no humanos y que estaban frescos, digamos. Claro. Y había restos óseos que eso sí llevaban mucho tiempo. 80 años. Sí, más. sí, ¿Qué aproximadamente. han podido, o sea, recuperar que les pueda dar una indicación más o menos? Porque por ahí se dice son esqueletos completos o osamentas incompletas. ¿Qué es lo que...? Claro, yo no he ido al lugar del hecho. ¿Qué le llevaron? Claro, el lugar del hecho va el médico legista que pertenece a la policía. Él hace el levantamiento de cadáver, el levantamiento de cuerpo. La inspección él la ha realizado. Yo en realidad lo Y único que ahí que lo tuve que el tienen- examen de un cuerpo que me trasladaron para examinarlo y para saber la data aproximada de muerte, que no es tal, no es fresca, no tiene larvas, no tiene Sí, gusanos, por ni la nada de época, eso. década de 40 Eh, puede ser. Tranquilamente, Acá tuvimos un terremoto en el medio. tranquilamente podrían ser de esa época. ¿Y es un hombre o una mujer? ¿Han podido determinar eso? Sí, se puede determinar fácilmente en base al el examen del largo de los huesos, se miden, hay tablas, ¿no es cierto? Ángulos de columna, ángulos de pelvis, cráneo, todo eso se va midiendo, se va pesando y uno determina si era un hombre o una mujer, si era una persona joven, una persona mayor. Por ejemplo, Sí. ahora se ha hablado mucho en los últimos días de que en Bolivia se encontraron restos y había una chica argentina desaparecida, María Cash. Dijeron, hay datos que dicen que puede ser. ¿Qué datos pueden ser, por ejemplo, de algo que puede ver quizás un cráneo? Las piezas dentarias. Claro, principalmente fundamental las piezas dentarias si ya no hay tejido orgánico, piel ni nada para sacar huellas, ¿no es cierto? La pericia odontológica en este caso es fundamental, cotejarla con el tratamiento odontológico, buscar a su odontólogo, que ella tiene una ficha odontológica donde consta todas las caries, las extracciones, los arreglos que tenía. Si tenía plomo o no. Claro, tipo claro. de- Y se coteja con la dentadura que se encuentra del cuerpo, ¿no es ¿Pueden cierto? Del determinar, por ejemplo, las causas de la muerte si fue violenta, porque son huesos, o no? Pues si hay una esqueleto. lesión Se en el podría- cráneo, sí, claro, pero si se no... se podría examinar, digamos, controlar que no haya lesiones, que no haya fracturas, que no haya objetos tipo proyectiles, metálicos, se pueden encontrar. Si es un esqueleto, ¿no es cierto? ¿Tienen restos de vestimenta o no? Claro, si hay resto de vestimenta, también se hace el examen. Pero en este caso, ¿tienen restos? ¿De cuál caso? Del caso que de le han Sarmiento. llevado de Sarmiento. No, Son huesos nada más. son extremadamente viejos. Sí. No hay ropa, no hay Nada. cosa. Por lo menos, digamos, está Un todo en anillo, nada. investigación, pero no en una primera etapa no se ha encontrado nada de eso. Doctor Fabiani, mucho se ha hablado en las últimas 30 horas del caso de la periodista de Buenos Aires que falleció. Al principio se creía que era una cuestión de anestesia, la familia pidió que se le hiciera una autopsia. Hoy, ¿qué se puede determinar en una autopsia? Claro, es súper importante en este caso realizar la autopsia. Ante una muerte así, más allá que la familia quiera pedir la autopsia, ahí ya interviene la justicia por oficio, porque fue una muerte rara, dudosa, inesperada. Entonces, sí o sí había que realizarle la autopsia. Hay muchas versiones, ¿no es cierto? Bueno, una de las que daba vueltas era que había problemas de anestesia, que es medio raro porque Por el la tipo de anestesia estudio que se le de hace, endoscopía es muy raro. sí, primero que es microinvasiva y se hace una neuroleptoanalgesia, es algo
no lo duermen al paciente, medio que lo sedan. Sedación profunda, creo que le llaman. Claro, claro. Me hemos hecho expertos en las últimas Claro. horas. Y bueno, hay que investigar si tenía alguna predisposición ella, alguna predisposición para sufrir un paro cardíaco, que muchas veces uno realiza un electrocardiograma con una valoración cardiológica y minutos antes y está muy bien, digamos. Dan los parámetros normales. Claro, claro, pero puede suceder que falle en ese momento el corazón. Se está hablando de perforación de estómago y esófago. También ¿Eso por escuché, qué lo que puede claro, ser? una perforación es medio raro, pero bueno, está la Puede ser versión, una ¿no es cierto? úlcera. También podría ser algún pólipo o- que haya sido tratado, quemado, ¿no es cierto? Pues se lo tratan y eso podría parecer como una perforación, una úlcera, pero es raro que haya una perforación porque es muy difícil que se produzca eso, ¿no es cierto? Así que bueno, se seguirá investigando, pero es muy importante, primero para saber qué fue lo que pasó y segundo, por si hay algún problema hereditario, por ejemplo, una también, congénita, claro. también puede servir para Advertir. los herederos, los hijos, por ejemplo, que no tengan ese problema. ¿Se Doctor puede Alcalá, claro, le adulterar? daba mucha importancia Claro. a Prevenir. la realización de autopsia. Claro. Tenemos una cultura en donde relacionamos la autopsia hasta como una cuestión vergonzosa. Claro. Sí. Lamentablemente lo vemos sí. como que si hay una autopsia porque dudan. Claro, y es fundamental realizar una autopsia, y investigar qué fue lo que pasó para que, bueno, Dar no vuelva, tranquilidad. estar tranquilo y no vuelva a suceder. ¿Se ¿no es puede cierto? adulterar algún resultado de la autopsia? No. No se puede modificar nada. No, es muy difícil, porque en realidad los intereses no hay de nadie y el médico realiza la autopsia. No es un y casonismo. Claro, ¿no? Y aparte generalmente hay peritos de partes y bueno, se realiza y está todo claro, se fotografía todo, después son todas las pruebas que se entregan al juzgado, ¿no es cierto? En San Juan principalmente se realizan cuando son muertes en donde no hay certificado médico o si no las que ocurren en la vía pública. Claro, ahí se realizan todas las muertes dudosas, digamos, muertes sin asistencia médica, homicidios, En este caso más que suicidio, duda no hay un certificado de alguien médico. accidentes de tránsito, todas esas muertes dudosas son las que se solicitan. Hubo un caso hace poco, ¿no? De una persona que hizo exhumar el cadáver del hermano Sí. para... Sí, hubo un caso que fue bastante, complejo. Sí. Y otro caso que hubo también hace poco, el de un chico que no se sabía si había fallecido por el accidente de moto o si había tenido antes una lesión de arma blanca que produjo el accidente. Sí. Exacto. Todas esas cosas ustedes las pueden determinar. Sí, totalmente. Y en conjunto, en realidad es un equipo, ¿no es cierto? El examen lo realizamos la autopsia con el técnico, en conjunto con el técnico, y se envía muestra de sangre, de contenido gástrico, de humor vítreo, de orina al laboratorio Que está en forense el- que está en el mismo edificio que ha inaugurado el año pasado. Es modelo, es muy lindo. Sí, porque hasta hace poco tiempo, en el caso del chico de Santa Lucía que estuvo en una Heladera. heladera que fue encontrado, tuvieron que enviar todo a Salta. Claro, había que enviarlo. Bueno, ahora el laboratorio está marchando en casi en un 90% y está funcionando todo muy bien. Y se puede tener los resultados pronto y incluso para una cuestión de cadena de custodia es más fácil de la morgue trasladarse al laboratorio y que no esté dando vueltas, digamos. Sí, Súper porque importante. Aparte, en el caso este del chico de Santa Lucía, hubo hasta una cuestión de pedido de favor que lo hicieran con el tiempo que se necesitaba acá, porque Sí. no depende de la jurisdicción de San Juan. Entonces, Claro. por eso la importancia acá. Incluso Sí. el año pasado pudimos mostrar bastante del servicio Claro, y forense. está Y muy tiene una lindo. tecnología de primera. Lindo. Hermoso. Sí. Hermoso dentro de un ambiente. Claro. Sí. No, pero en realidad como Investigación. edificio y como laboratorio de investigación es de primera. Hay mucha gente que tiene mitos y dice, cortito, ¿no? Me van a entregar el cadáver por partes cuando le hacen una autopsia, que es el No, miedo general. Dice, no. me lo van a traer todo cocido mal.
Ese es el miedo general de la gente. No. Generalmente se cuida mucho, en entregar el cuerpo en las mejores condiciones posibles, ¿no es cierto? Hay cuerpos que vienen muy dañados a partir de, por ejemplo, un accidente de tránsito, qué sé yo, pero se lo trata de poner en las mejores condiciones. ¿Cómo se hace en el caso suyo y de los médicos que trabajan ahí para poder trabajar en un lugar así? ¿Cómo terminan viendo después de los años los cuerpos? Es decir, trabajan con gente que ya está fallecida. Digamos, uno, lo que querés preguntar si a uno no le da cosa. Quizás no ya el cuerpo, pero hay, por ejemplo, hubo casos de bebés que murieron calcinados que debe ser muy duro. Sí, siempre en los casos de bebé uno es difícil de controlarlo y de superarlo, ¿no? Siempre fue así. Pero uno medianamente está preparado para ver esas situaciones desde el comienzo de la facultad, donde uno empieza a estudiar. Es una preparación que uno va. Porque imagino que cuando llega a su casa ¿no quiere sacarse mucho las imágenes que ve, hasta el olor. Sí, totalmente. Uno trata de dejar en el trabajo y no llevarlo a la casa porque realmente es bastante delicado. ¿Es un mito popular eso que dicen que a veces en la morgue se escucha llorar? Es un mito. Varios mucha gente dice, dicho. Yo ahí no, se van los médicos y yo me voy. Pero ¿por qué? No, acá se escuchan cosas raras y hay gente que llora. ¿Pero qué escucha? No. Y no hay manera que después... niños llorar siempre. O correr, que dicen que salen corriendo. Yo hasta ahora no. Nada. Mito entonces. Sí.